del Centro Médico 20 de Noviembre, en mi alma mater. Yo aquí hice pediatría y cirugía pediátrica, y pues bueno, es muy bonito regresar para platicar un poquito. Vamos a platicar sobre lo que es la inteligencia artificial en pediatría, y sobre todo que vamos a comentar cómo fue primero los antecedentes, cómo se fue impartiendo tanto la inteligencia artificial como lo que es los simuladores, y posteriormente también cómo han sido estos cambios tan importantes de las redes sociales y las redes, así que aunado a la inteligencia artificial, que ya la doctora Claudia Montesinos que nos hizo el preámbulo ya en la práctica, y ahorita ya vamos a platicar de estos antecedentes. Principalmente vemos que obviamente son tres puntos importantes de lo que es los tres pilares iniciales fundamentales dentro de lo que es el panorama general de los adelantos de la inteligencia artificial. Pero bueno, entonces aquí es la educación médica digital en pediatría, y tenemos que, les estaba comentando que hay tres puntos importantes, que es la revolución digital en la formación médica, el aprendizaje más seguro, ético y flexible, y las herramientas claves, simuladores de inteligencia artificial y entornos virtuales. Aquí vamos a hablar de lo que es los orígenes de la inteligencia artificial. Se denominó en 1956 en la Universidad de Dartmouth, y obviamente ha tenido diversos cambios. En 1971 se empezó a utilizar para la medicina interna. Algunos diagnósticos empezaron a innovarse ahí en inteligencia artificial, y posteriormente en la Universidad de Stanford, California, ahí se empezó más a utilizar en el área médica, en 1972. Durante lo que es en 1975 tenemos que ya hay el CASNET, que principalmente funciona para lo que es a nivel oftalmológico, para la cuestión de cataratas. Y en 1976, en se utilizaban ya lo que eran los cultivos y obviamente los antibiogramas por medio de la inteligencia artificial. Posteriormente, en 1980 se consolida esta inteligencia artificial, y obviamente tenemos unas instituciones pioneras como son la Universidad de Stanford, el MIT y Harvard en la década de 1980, y también tenemos que IBM Watson Health, que desde los años 2000. Y en 2010, la inteligencia artificial médica integra como Big Data las redes neuronales también. La que sigue, por favor, Julio. Ahora vamos con el origen de los simuladores. Esto es algo muy importante, ya que desde la época de Mesopotamia se estaban ya utilizando, los sacerdotes utilizaban lo que eran los pulmones y lo que era el corazón de las ovejas, para obviamente comentar, ahí hacían la cuestión ritual de alguna manera, de que la sangre era sabia, y que, o sea, lo alababan más por medio de la religión. Y posteriormente, en 200 años antes de Cristo, pues estos empezaron a hacer más énfasis en estos simuladores, pero obviamente siempre utilizando lo que eran por medio de los animales, que los empezaban a abrir y a empezar a descubrir y a hacer semejanzas con lo del cuerpo humano. En 1758, en Francia, Madame Ducoudray, ella fue la que innovó lo que fueron principalmente simuladores de lo que era la pelvis y lo que eran también los bebés, que eran todos estos hechos de trapo, y obviamente hicieron esta situación de diversos tratamientos aparentemente obstétricos, para que posteriormente estos se capacitaran a las comadronas o a las madronas allá en Francia, y esto llevó a tal éxito que posteriormente se llevó hasta innovar esta manera de cómo hacer un parto,
y cómo se tenía que recibir el producto y obviamente esto evitar complicaciones. Esto se legalizó en 1758, esa técnica, y ya lo que posteriormente, ya en 1960, hubo la creación de maniquís de lo que ya era para resucitación. Esto lo hicieron, que eran ya los de RCP, Laver, Safra y Adam. Ellos fueron quienes innovaron esto. Y en 1967 fue cuando el SimOne, el primer simulador médico, que ya estaba computarizado y obviamente fue en la Universidad de California. Harvey, que es un simulador cardiológico, es muy importante en 1968, puesto que ya se le ponía al simulador, se le ponían como ya sonidos de, obviamente, la frecuencia cardíaca, respiratoria y todo eso, y esto se hizo en la Universidad de Miami. Posteriormente tenemos que en la simulación de 1994 de Harvard fue el primer centro institucional de alta fidelidad, y en el 2003 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, que es el Instituto Nacional de Subirán, aquí en México, en el 2003. Y por medio de esto, en el 2005, en el SECAM, que también tiene mucho que ver con estos innovadores de orígenes de simuladores, y en la Facultad de Medicina en la UNAM. La que sigue, Julio, por favor. Ahora ya entrando en materia, con respecto a la clínica pediátrica, tenemos que ver, antes que nada, proteger, obviamente tener más aprendizaje, reproducir escenarios que son importantes, sobre todo para la reanimación, como ya nos dijo la doctora Montesino, la reanimación neonatal, la reanimación pediátrica básica y avanzada, y que estos simuladores también nos van a servir para pacientes con diversas patologías, como puede ser también crisis asmáticas y el sepsis. El uso de estos maniquís de alta fidelidad o realidad aumentada, pues obviamente nos va a ayudar al aprendizaje, y esto va a evitar a que esto se vaya a tener errores. Eso es por eso que se tiene que hacer una capacitación importante. Permite también la práctica deliberada y retroalimentación inmediata. Entonces aquí ya les puse diversos videos, mientras que ahorita yo comentaba, de cómo se va haciendo la reanimación y obviamente los pasos iniciales y sobre todo el uso de los goggles. La que sigue, por favor. Nuestra evidencia científica, como en todo, es lo que les comento, que mejora la precisión y seguridad clínica, hay mayor retención del conocimiento y la reducción de errores médicos pediátricos. Pero tomando en cuenta que aquí estos cursos, como obviamente comentaban, que el curso de reanimación de cualquier etapa importante del ser humano, sea neonatal, pediátrica o ya en etapa adulta, se tienen que estudiar estos manuales para nosotros llevar a cabo esta práctica con los simuladores. Y obviamente esto va a disminuir muy importantemente los errores pediátricos. Bueno, los errores médicos pediátricos con el paciente. La que sigue, por favor. Como en todo, tenemos aquí que la inteligencia artificial en la educación pediátrica debe de haber siempre tutoría virtual y aprendizaje personalizado. Aunque se den los cursos y que sea con inteligencia artificial, debe de estar la presencia de los instructores, que son los que nos van a guiar y todo. Y en la enseñanza médica, en las universidades, y ya sea medicina, que ahorita que estamos hablando de medicina, y sobre todo de pediatría, no se va a quitar ni se va a hacer a un lado los conocimientos de nuestros maestros, porque tenemos que aplicarlos. Y esto, obviamente, sus diagnósticos asistidos y simulación de casos nos va a servir, sobre todo, tanto la inteligencia artificial como los simuladores. Y la inteligencia artificial es un apoyo y no se va a sustituir lo que es el juicio clínico. La que sigue, por favor, Julio. ¿Qué es lo que tenemos ahorita en los entornos virtuales? La pandemia, con esto también aprendimos a que se tenía que hacer, obviamente, la enseñanza de manera virtual, y entonces eso ya lo experimentamos.
y entonces ahora son aulas interactivas, simuladores de lo que son de tercera dimensión o cuarta, quinta, como por ejemplo los ultrasonidos ginecológicos, que podemos hacer diagnósticos importantes antes de que nazca ese producto, hacer sus diagnósticos si hay alguna malformación y así ya comunicarlo y plantear y manejar al momento de que vaya a nacer ese bebé. El aprendizaje continuo, sobre todo, es muy importante y debe de ser flexible. Y la retención se comenta que con estos cursos, tanto de inteligencia artificial, los simuladores y todo eso, la OMS considera que la captación y obviamente la retención del conocimiento es más del 40%. La que sigue, por favor. También aquí tenemos nosotros lo que son desafíos, que como comentaban mis compañeros previamente desde la mañana, que obviamente hay situaciones en las que pues tenemos que buscar información algo más actualizada, pero no en todos lados hay lo que es internet, entonces hay ciertos desafíos y en donde hay una falta de estandarización y validación. También la brecha tecnológica es muy importante para el docente y el residente para que haya una comunicación y obviamente llevar al éxito tanto el diagnóstico y tratamientos hacia nuestros pacientes. La ética y protección de datos, sobre todo en lo que respecta a los expedientes virtuales, bueno, que ya son obviamente los expedientes y laboratorios y todo que lo tenemos ya en la computadora, ¿no? En el sistema computarizado. Y entonces, si no tenemos internet, si no hay luz y eso, pues ahí nos enfrentamos a una situación muy importante. La que sigue, por favor. Todos estos avances ahora sí que han sido rápidos, innovadores, de los cuales tenemos que nosotros estar buscando la actualización. Y obviamente ya las clases van a ser de manera híbrida, que es presencial y digital. La inteligencia artificial ya como les comenté, es un asistente educativo. Los hospitales también ya están cambiando, los centros médicos, los hospitales de segundo y tercer nivel, pues han cambiado también su modalidad al operar y obviamente hacer diagnósticos. Y obviamente que pues las escuelas del siglo XXI pues van a estar más exactas y eso, pero no hay que olvidar que nuestros maestros seguirán con nosotros guiándonos y con conocimientos pero actualizados, que eso es lo más importante. La que sigue, por favor, Julio. Y como conclusión tenemos que obviamente ya les he platicado a lo largo de esta charla. La innovación tecnológica va a mejorar la enseñanza, la simulación e inteligencia artificial, fortalece la seguridad clínica y el docente sigue siendo el eje de aprendizaje. Y pues desde antes se tenía la medicina, que ir obviamente actualizando todos los conocimientos y pues ahora pues más, puesto que tenemos que estar ya tomando cursos más actualizados con la innovación de lo que es en el área científica y sobre todo médica y sobre todo para los pediatras. Pues con esto concluyo mi exposición, no sé si tengan alguna duda. La que sigue, Julio, por favor. Estas son mis referencias y les agradezco su atención. La doctora Rocha es actualmente la tesorera, pero estamos trabajando conjuntamente con la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, a invitación del doctor Cedillo, que quiso unificar a varias agrupaciones, que no fueron congreso únicamente del 20 de noviembre, sino que se abriera a otras asociaciones y a otros hospitales. Muchas gracias.